Bueno, aquí vemos que la primera persona en la lista es Pablo. Pablo les va a hablar a los tesalonicenses acerca de cómo es enfrentar la persecución. ¿Quién mejor que Pablo hablar de este tema? Él había perseguido a la iglesia cristiana. Sabía lo que los perseguidores tenían. ¿Perseguidores? ¿Es correcta esta palabra? Ok, perseguidores. Gracias, Ricardo. Qué bueno que viniste. Los que perseguían. Ok, los que perseguían. Pablo sabía lo que ellos tenían en su mente, porque él había perseguido a los cristianos. También Pablo terminó siendo perseguido. Es curioso porque justo antes de llegar a la ciudad de Tesalónica, Pablo había pasado tiempo en la ciudad de Filipos. Ustedes ya saben la historia. ¿Se acuerdan? Pablo estaba predicando, y para no contar toda la historia que se encuentra en Hechos capítulo 16, Pablo termina con Silas en la cárcel. Y no es una cárcel como una cárcel de hoy día, sino un calabozo. Un sitio recontra húmedo, frío, recontra sucio. Nadie limpiaba ese sitio. Claro que habían ratas, cucarachas. Y cuando tú terminas atado, golpeado, con sangre por todo tu cuerpo, ya te puedes imaginar. Igualmente, cuando la gente entraba en un sitio así, era muy posible que esas personas ahí se quedaban. Se iban a morir. Entonces, en la madrugada, no sé quién dijo qué exactamente. La Biblia no nos da los detalles, pero yo me imagino que en un momento ambos están conversando, Pablo y Silas, y quizás Silas te dice: Pablo, no parece muy bien nuestra situación, ¿no? Y Pablo quizás te dice: no. Bueno, quizás aquí nos quedamos. Y quizás uno le dice al otro: ¿cómo vas a terminar tu vida? ¿Cómo vamos a terminar nuestras vidas si así nos terminamos? Y uno le dice al otro: bueno, siempre me ha apoyado a mí a alabar al Señor en momentos así tan difíciles. Y comienzan a cantar al Señor. Y cuando comienzan a cantar, Dios comienza a escuchar. Y parece que el himno que ellos estaban cantando tenía buen ritmo, porque cuando ellos comienzan a cantar, Dios comienza a aplaudir. Y cuando Dios aplaude en el cielo, ocurre un terremoto en la tierra. Bueno, no lo dice así exactamente la Biblia, pero... Y cuando ocurre ese terremoto, todos aquellos que estaban presos terminan libres, pero con la influencia de Pablo y Silas, cuando ellos dicen: no, quédense ahí, eso es otro milagro. Que los presos, en vez de salir corriendo, todos se quedan. Bueno, Pablo había sido golpeado. Silas también conocido como Silvano. En el día siguiente, en la mañana, los gobernantes se dan cuenta que Pablo es romano. Y ahora se quedan pensando: y ahora estamos en problemas. Hemos golpeado, maltratado, enviado a la cárcel a un romano. Eso implica para nosotros que nosotros podríamos terminar muertos por eso. Entonces mandan un mensajero al carcelero: dile a Pablo que puede ser que salga, por favor. Y Pablo, siendo Pablo, con ese terquedad santo, le dice: ¿qué cosa? Aguanta. ¿Me dicen que ya puedo salir? Soy ciudadano romano. Yo tengo que ver lo que voy a hacer con mis hermanos, que se quedan. No, si quieren que yo salga, que vengan aquí. Y llegaron: hola, Pablito. Discúlpenos, por favor, es que no sabía. Y Pablo se retira. Y termina en la ciudad de Tesalónica, hablando con los tesalonicenses. Yo no sé, yo no estaba ahí. Pero me imagino que cuando comenzaron a conocer a Cristo, los primeros días, que querían abrazar a Pablo, y Pablo decía: le dolía su cuerpo todavía, quizás, ¿no? Yo no sé.
Pero Pablo llegó a predicar con Silas. Silvano. Lucas lo llama Silas. Él acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero y así conoció a los tesalonicenses. Parece que él era judío. Silas era judío, porque en Hechos capítulo 16, versículos 19 al 20 dice: pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Ahí, ante los magistrados, dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad. Entonces parece que Silas, sí, era un judío. Silas había sido perseguido con Pablo por la fe. Imagínense la amistad, el respeto mutuo entre ellos. Porque cuando tú sufres con una persona, cuando tú pasas por cosas feas con una persona, algo pasa entre ti y esa persona, ¿no es cierto? Por eso hemos visto cuando estudiamos 1 Samuel que dice la Biblia que David y Jonatán se amaban tanto que su amor de ellos era más profundo que el amor que un hombre tiene para una mujer. Algunos lo malinterpretan y dicen que David y Jonatán eran homosexuales. Pero no es así. Es que cuando hay dos hombres que han luchado juntos en una batalla, o por lo menos que han experimentado la misma cosa, llegan a tener un respeto tan profundo, tan grande, por lo que ellos habían pasado, ¿no? Y vemos eso quizás entre Silas y Pablo. Luego Timoteo, ese jovencito que fue criado por su abuela, por su mamá, parece que su papá no estaba ahí, un papá ausente. Timoteo, de una familia, quizás su mamá decía equivocadamente que ella era papá y mamá para su hijo, no sabemos, ¿no? Pero su mamá y su abuela siempre enseñándole a Timoteo la palabra del Señor. Y a largo plazo, Pablo llega a ser como su padre espiritual de Timoteo. Timoteo siendo mitad judío y mitad griego. Me imagino que siendo tan joven, cuando Pablo pasa por su ciudad y pasa tiempo con él, y Pablo le invita a viajar, ¿qué habrá pensado Pablo? Ese Timoteo, ese hombre tan joven, ¿lo voy a llevar conmigo? Wow, ¿qué tendrá que enfrentar? Tendrá que ser fuerte. Y me pongo en su lugar de su mamá también, ¿no? Su mamá siendo una mamá de tanta fe, cuando seguramente todos los vecinos decían, ¿y tu hijo qué va a estudiar? ¿Dónde va a estudiar? Mi hijo va a ser abogado. Así, mi hijo va a estudiar medicina. Y otro, mi hijo va a ser contador. Otro, mi hijo va a hacer tal cosa. Y tu hijo va a viajar con Pablo. ¡Ah! ¿Qué? Estás loca. ¿Tú no sabes lo que pasa con Pablo? Vas a perder a tu hijo. Pero esa mamá con tanta fe, dispuesta a entregar a su hijo para servir en el reino de Dios. Entonces Timoteo se une al equipo misionero en este segundo viaje con su papá espiritual, Pablo. Y ahora me gusta porque Pablo, cuando estudiamos su vida, vemos que Pablo invitaba a los hombres a acompañarle, claro que porque quería enseñarles. Quería prepararles, capacitarles para la obra que Dios tenía para ellos. Pero también vemos en Pablo un hombre, se puede decir, un poco sensible. Porque vemos que cada vez que Pablo se encuentra solo en el Nuevo Testamento, Pablo casi se deprime. Pablo se pone muy triste cuando sus compañeros no están con él. Y ahora eso es muy importante para nosotros también, porque quizás tú has venido aquí hoy día y tú estás luchando con unos problemas grandes y tú te sientes muy cabizbajo. Tal vez en el tiempo de saludos tú estabas ahí, hola, qué gusto de verte. Y adentro estás llorando, adentro estás sufriendo, adentro estás luchando con algo.
Hace unas semanas yo expliqué que nosotros como cristianos somos la familia de Dios. Si Pablo necesitaba a sus hermanitos, ¿por qué te avergüenzas cuando tú piensas que tú necesitas a tus hermanos en Cristo? Claro que necesitamos los unos a los otros. Además, Pablo sabía que la obra era tan grande que no podía hacerlo solo. Que él necesitaba el apoyo de estos hombres. Y más que todo, la gente joven. Eso quizás nos habla de nuestras actitudes como jóvenes. Para comenzar, muchas veces lo hemos dicho, la obra de Dios no necesita, porque Dios no necesita a nadie, pero a Dios le gusta usar a la gente joven. Eso sí es recontra bíblico. Si Cristo llamó a los apóstoles, algunos siendo adolescentes todavía, piense que algunos tenían 15 años de edad cuando Cristo los llamó. Y además en Tesalonicenses vamos a ver que Dios usa a la gente que es joven en la fe también. A Dios le gusta usar a la gente joven. Creo que en cierto sentido lo que Dios está mostrándome en los últimos meses es que lo que yo aprendí los primeros meses de mi fe cristiana son las cosas más importantes. Y no sé por qué en un momento siento que perdí lo básico, lo simple que era servir al Señor. Y comencé a complicar las cosas. Y por eso digo que pienso que en los últimos 6 meses he aprendido mucho porque he vuelto a lo que aprendí en el año 1976. Cuando yo fui joven. Bueno, soy joven todavía, pero más joven. ¿No? No me mires así, Tatiana. Pero a Pablo le gustaba estar con gente joven. Joven, tú eres muy importante para el reino de Dios. Timoteo, un jovencito, fue usado por Dios. Y ahora, si tú eres un hombre que no eres ya tan joven, ¿cuál es tu actitud en cuanto a los jóvenes? Recuerdo que un pastor que me gustaba escuchar mucho falleció más o menos en estas fechas el año pasado. Este hombre tenía más de 80 años de edad, había sufrido de cáncer del cerebro y por eso le tuvieron que sacar un ojo y andaba con un parche así, tipo pirata. Y una cosa que él siempre decía en sus prédicas es que a veces tengo que escaparme de la gente de mi edad y tengo que ir y pasar tiempo con los jovencitos. Me dan vida, me dan ideas. Además, amo mucho a los jóvenes. Me quedé pensando, si ya tenemos nuestra edad, ¿esta es nuestra actitud también? ¿O pensamos, no, ya no soy tan joven? Fui joven. Esa parte de la Biblia me gusta. Salmo 37, cuando dice David, fui joven. Ese es mi versículo. Fui joven. ¿No? Pero una marca del amor de Cristo es cuando ya no hay esas barreras y es que hay amor genuino entre las diferentes generaciones. El jueves antepasado nos quedamos, si puedo decirlo, los jóvenes hasta tarde conversando. Y subí a mi casa y Betty, que ya estaba cansada, me dice, ¿por qué te quedas tan tarde? Digo, porque yo estaba con los jóvenes. Y me gustó tanto lo que hemos conversado. Me gustó tanto estar con la gente joven. Me soportan, ¿no? Pero aquí vemos algo tan importante para nosotros, ¿no? El hombre, Pablo, el maduro en la fe, apoyando a los jóvenes y seguramente los jóvenes también dándole vida a Pablo.